Me llamo Carmen. Tengo apenas 24 años y todos los días entro al salón de belleza donde paso gran parte de mi vida. Allí el aire se llena del olor a tintes, secadores y perfumes mezclados, pero también de conversaciones que van y vienen como corrientes invisibles. Y aunque tratamos muchos temas, hay uno que parece no agotarse nunca: los hombres y el matrimonio. Entre secador y plancha, entre esmaltes y rizadoras, mis compañeras hablan sin parar de quién será el próximo en comprometerse, de qué vestido usarán cuando llegue el gran día, y de cómo sueñan con el hombre que las llevará al altar. Cada historia suena como un cuento moderno, donde todo gira en torno a encontrar a ese alguien que completará sus vidas. Yo las escucho, a veces sonrío, otras me quedo callada. Pienso que, aunque tengo la misma edad y los mismos sueños de futuro, mi mirada hacia el amor y el matrimonio es distinta. Tal vez porque he visto demasiado. Tal vez porque mi corazón busca algo más que una promesa de anillo. Para ellas, casarse es el destino natural. Para mí, es una decisión que carga un peso enorme, una elección que puede marcar la diferencia entre la felicidad y la tormenta. En esas conversaciones siento cómo, en silencio, voy tomando distancia, porque más allá de los peinados perfectos y las ilusiones compartidas, sé que detrás del matrimonio puede esconderse mucho más de lo que parece. A veces me descubro observándolas en silencio, viendo cómo sus ojos se iluminan cuando hablan del vestido blanco, de las flores que adornarán la iglesia o de la fiesta soñada donde todos las aplaudirán. Hablan con una ilusión contagiosa, como si el matrimonio fuese el destino inevitable que todas debemos perseguir. Y aunque sonrío y asiento, por dentro siento que mi mente camina por un camino distinto. No es que yo no sueñe con el amor, claro que sí. Me encantaría encontrar a alguien que me mire como si fuera lo más importante en su vida, alguien con quien compartir risas, proyectos y hasta los silencios más profundos. Pero cuando escucho a mis compañeras, percibo que sus sueños se centran en el evento, en la boda perfecta, más que en lo que viene después. La convivencia diaria, las pruebas, las batallas invisibles que se libran detrás de una puerta cerrada. Tal vez soy yo la que piensa demasiado. Tal vez sea porque he visto historias cercanas que me enseñaron que casarse no siempre es sinónimo de felicidad. He visto mujeres que, con la ilusión todavía fresca en la mirada, se convirtieron en prisioneras de un para siempre que les quitó la voz. Y eso me hace preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiero para mí? Mientras peino a una clienta o pinto las uñas de otra, esas preguntas me acompañan como un murmullo constante. Mis compañeras hablan de anillos y compromisos, y yo pienso en libertad, en respeto, en construir una vida donde no tenga que perderme a mí misma para sostener a alguien más. Quizá mi destino sea distinto, quizá mis sueños no se midan en vestidos ni en fiestas, sino en encontrar un amor que no me ate, sino que me haga volar. De pronto, mientras el murmullo de secadores llenaba el salón y nosotras seguíamos entre risas y confidencias, una de las chicas lanzó un comentario que cambió por completo la conversación. Nos habló de una aplicación de citas. Con una sonrisa traviesa y el brillo de quien guarda un secreto excitante, confesó que en su búsqueda del amor se había topado con esa herramienta y que, para su sorpresa, había conocido personas interesantes allí. La forma en la que lo contó encendió la curiosidad de todas. Algunas se reían incrédulas, otras preguntaban con entusiasmo cómo funcionaba, qué tipo de hombres aparecían, y hasta comenzaron a imaginar cómo sería encontrar al indicado desde la pantalla de un celular. Yo, en cambio, me quedé callada. Dentro de mí había una batalla silenciosa. Siempre me habían enseñado que las relaciones verdaderas nacen de lo espontáneo. Una mirada en la calle, una charla casual en el supermercado, la presentación de un amigo en común. Lo real siempre dura más que lo artificial, decía mi madre. Y yo lo había creído a pie juntillas. Así que al escuchar lo de la aplicación, dudé. Me parecía extraño, casi frío, buscar el amor a través de una pantalla. ¿Cómo confiar en un rostro que no conoces, en palabras escritas detrás de un teclado? Y sin embargo, una chispa de intriga se encendió en mí. Miré a mis compañeras, tan entusiasmadas con la idea, y pensé que quizá estaba siendo demasiado rígida, demasiado temerosa.
¿Y si el amor podía encontrarse de muchas maneras y yo estaba cerrando las puertas antes de tiempo? La duda se instaló en mí como un murmullo persistente. Tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Al principio todo comenzó como un simple juego. Entre risas y curiosidad, instalamos la aplicación casi como quien se atreve a probar algo prohibido. No había seriedad en ello, al menos no al inicio. Para nosotras era un pasatiempo, un tema más de conversación en las largas jornadas del salón de belleza. Recuerdo cómo mis compañeras se emocionaban cuando recibían un mensaje nuevo. Algunas quedaban en citas que al final nunca se concretaban. Era como si todo quedara en la pantalla. Palabras bonitas, promesas huecas, ilusiones fugaces que se desvanecían con un ¿visto? O un silencio prolongado. Otras se divertían chateando con hombres de países lejanos, lugares que ni siquiera sabían ubicar en el mapa. A veces compartían los mensajes más extraños y nos reíamos todas juntas, sorprendidas de lo que la gente era capaz de escribir para llamar la atención. Yo las observaba, entre divertida y cautelosa. No podía evitar pensar que aquello no era más que una burbuja, un entretenimiento pasajero. Y aún así, poco a poco, me fui dejando arrastrar por la dinámica. Comencé a abrir la aplicación en mis ratos libres, a responder mensajes, a curiosear en los perfiles. Era un terreno nuevo para mí, un espacio donde podía explorar sin compromiso, aunque una parte de mí seguía con la duda. ¿Y si detrás de tanto juego había algo más? Porque aunque todo parecía superficial, no podía negar que en el fondo de mi corazón había una pequeña esperanza escondida, la de encontrar algo real, incluso en un mundo tan virtual. Un día cualquiera, mientras esperaba que terminara el tinte de una clienta, decidí abrir la aplicación sin muchas expectativas. Era rutina ya, revisar mensajes, leer cumplidos que sonaban todos iguales, y luego cerrar la app como si nada. Pero aquella vez fue distinto. Entre tantos perfiles, apareció el mensaje de un joven italiano. Su foto me dejó sin aliento. Cabello bluño, ojos azules que parecían dos fragmentos de cielo y una sonrisa que irradiaba confianza y dulzura. Por un instante sentí que estaba viendo a un príncipe sacado de los cuentos que solía leer de niña. Leí su mensaje, sencillo, cálido, sin la exageración de otros. No había frases rebuscadas ni promesas rápidas, solo un saludo genuino, como quien abre una puerta con cortesía y espera ser bien recibido. Algo en sus palabras me atrapó de inmediato, tanto que, casi sin pensarlo, le respondí. Lo que empezó con unas cuantas frases se convirtió en una conversación ligera y agradable, y cuanto más leía, más me envolvía esa calidez que parecía fluir desde sus palabras. Me preguntaba si de verdad alguien así existía o si estaba idealizando a un desconocido detrás de una pantalla. Pero lo cierto es que en ese instante mi corazón se permitió soñar. No sé si fue la manera en que me hablaba, como si me conociera de toda la vida, o ese tono cercano que transmitía seguridad. Lo que sí sé es que desde aquel día quedé atrapada, como si un hilo invisible me conectara con él. Y mientras mis compañeras se reían de sus propios chats, yo me descubría esperando con ansias el próximo mensaje del italiano, que poco a poco se estaba convirtiendo en más que un simple desconocido. Pronto mis compañeras lo notaron. Mientras cortaba el cabello de una clienta o pintaba uñas, mis ojos buscaban a escondidas la pantalla del celular, y sin darme cuenta, una sonrisa se me escapaba. Esa sonrisa tonta y luminosa que una lleva cuando siente mariposas en el estómago. No había manera de disimularlo. «Carmen, tú tienes algo», me dijo una de ellas con tono burlón al verme reír sola. Las demás enseguida se unieron al coro de preguntas, como una avalancha de curiosidad que no podía detener. Al final, no me quedó otra que contarles la verdad. Les hablé de aquel joven italiano, de sus ojos azules y su cabello rubio, de cómo cada palabra suya parecía una caricia a la distancia. Confesé que llevábamos varios días hablando, que nuestras conversaciones iban desde lo más trivial hasta confesiones profundas sobre la vida.
Ellas escuchaban con atención, entre bromas y expresiones de asombro, como si estuvieran siguiendo una telenovela en vivo. Él se pintaba como un hombre exitoso, seguro de sí mismo, con un futuro prometedor. Hablaba de negocios, de viajes, de metas cumplidas. Y yo, envuelta en su encanto, lo imaginaba como un hombre de mundo, un príncipe moderno que había aparecido justo en el momento que menos lo esperaba. No podía negar que, además de todo lo que decía, era muy apuesto. Su imagen parecía sacada de una revista, elegante, atractivo, con ese aire de seguridad que hipnotiza. Y yo, que siempre había pensado que era desconfiada en el amor, me encontraba ahora esperando con ansias el sonido de una notificación, como una adolescente que descubre el primer enamoramiento. Y así fue como lo que empezó siendo un simple juego se transformó en algo que comenzó a ocupar un espacio cada vez más grande en mi vida. Cada mensaje suyo era como una chispa que iluminaba mis días. Me hablaba con tanta atención, con tanto detalle, que sentía que realmente me estaba conociendo, que detrás de cada palabra había un interés genuino por mí. Poco a poco dejé de ver la aplicación como una distracción pasajera. Ahora era lo primero que revisaba al despertar y lo último antes de dormir. Mis amigas, entre bromas y miradas cómplices, ya no podían ocultar su curiosidad. Me preguntaban a cada rato qué había dicho, cómo se veían las fotos nuevas que me mandaba, qué planes tenía. Y yo, aunque trataba de mantener la calma, por dentro estaba llena de ilusión. Me hablaba de sus proyectos, de sus viajes, de lo mucho que le gustaba la vida y me contaba anécdotas que me hacían reír hasta que las lágrimas se me escapaban. Era como si en cada conversación me tendiera una cuerda invisible que me acercaba más y más a él. En mis pensamientos ya no era un simple italiano desconocido, sino alguien que empezaba a sentirse importante, casi necesario. En más de una ocasión me encontré soñando despierta. ¿Y si este hombre era realmente el indicado? ¿Y si mi historia de amor no empezaba en la calle, ni en una fiesta, ni con un amigo en común, sino con un clic en una aplicación? Esa idea, que al principio me había parecido absurda, ahora me parecía mágica. Me descubrí esperando ansiosamente la posibilidad de que me propusiera algo más. Una llamada, una videollamada, tal vez incluso conocernos en persona. La ilusión crecía y con ella también mi vulnerabilidad. Pero en aquel momento yo solo quería seguir sintiendo esa calidez que me envolvía cada vez que él me escribía. Pronto las cosas empezaron a tomar un giro que jamás imaginé. Lo que al principio eran mensajes inocentes en la aplicación se transformó en algo mucho más íntimo. Compartimos nuestros números de teléfono y de un día para otro, las notificaciones ya no eran de una simple app, sino de llamadas directas que me hacían sentir especial. Las conversaciones se volvieron más largas, más profundas, y pronto pasaron de palabras escritas a videollamadas. Ahí fue cuando conocí su sonrisa en movimiento, su voz grave con ese acento italiano que me envolvía como una melodía, y la forma en que sus ojos parecían clavarse en los míos a través de la pantalla. Era como si la distancia desapareciera, como si de verdad estuviera allí, conmigo, en el mismo salón donde yo trabajaba cada día. Mis compañeras no daban crédito. Ellas, que al inicio se burlaban diciendo que seguro era otro hablador detrás de un perfil falso, ahora veían con asombro cómo Sandro, mi príncipe italiano, no solo me dedicaba tiempo y ternura, sino que incluso me enviaba dinero. Sí, dinero. Al principio me resistí, no quería aceptarlo, pero él insistía con dulzura. Es solo para ayudarte, para que no trabajes tanto. Quiero que estés tranquila. Y la manera en que lo decía me hacía sentir protegida, valorada, como si realmente me estuviera cuidando desde miles de kilómetros de distancia. Mis compañeras lo miraban todo con una mezcla de sorpresa y envidia. Algunas decían que yo había tenido suerte, que por fin me había encontrado con un hombre generoso y atento.
alguien que no solo prometía, sino que demostraba. Otras me advertían en voz baja: «Ten cuidado, Carmen, nada es tan perfecto como parece». Aunque cada día con Sandro se sentía como un sueño, había una verdad que me pesaba en silencio. Todo ocurría a través de una pantalla. Risas, promesas, confidencias. Pero al final, cuando la videollamada terminaba, yo quedaba sola en mi cuarto, con el eco de su voz aún vibrando en mi mente. Había momentos en los que me preguntaba si realmente era real, si no sería solo un espejismo creado por mi necesidad de creer en el amor. Por eso, cuando una noche me miró fijamente a través de la cámara y me dijo con total seguridad: «Carmen, voy a viajar. Quiero ir a tu país para estar contigo», sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Al principio me reí nerviosa, pensando que era una de esas frases bonitas que él sabía decir también, pero al ver la seriedad en sus ojos, la convicción en su voz, comprendí que hablaba en serio. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de emoción y miedo me envolvió. ¿De verdad vendría? ¿De verdad cruzaría un océano solo para verme? Era demasiado grande para creerlo, pero al mismo tiempo la ilusión se apoderó de mí como nunca antes. Empecé a imaginarlo bajando del avión, caminando hacia mí en el aeropuerto, sus abrazos rodeándome por fin después de tantos días de mirarnos solo a través de un vidrio digital. Se lo conté a las chicas del salón y todas quedaron con la boca abierta. Algunas gritaban de emoción, convencidas de que estaban viviendo un cuento de hadas moderno. Otras me miraron con cejas arqueadas, en silencio, como si en el fondo dudaran. Pero yo en ese momento no quería pensar en miedos ni advertencias. Sandro venía, y para mí esa simple promesa era el inicio de un futuro que ya empezaba a dibujar en mi mente. Lo que había iniciado como un simple juego entre risas y curiosidad, en cuestión de meses se transformó en algo que me envolvía por completo. Ya no era solo una aplicación en mi teléfono ni un pasatiempo para matar el tiempo libre. Era una realidad que latía en mi pecho todos los días. Sandro, con su mirada azul y su voz suave, se había convertido en parte esencial de mi rutina, casi como si siempre hubiese estado allí. Sin embargo, no todos compartían mi entusiasmo. Mis compañeras de trabajo, que al principio habían celebrado conmigo, poco a poco empezaron a mirarme con una mezcla de preocupación y cautela. Una de ellas, más seria que las demás, me dijo un día mientras acomodábamos toallas en el salón: «Carmen, ten cuidado. Todo esto parece demasiado bonito para ser verdad». Otra agregó en voz baja: «Es muy pronto para confiarte tanto. Un hombre que apenas conoces, que vive tan lejos, que ya te manda dinero. No sé, amiga, hay que andar con los ojos abiertos». Sus palabras se me clavaron en la mente como agujas, aunque yo trataba de sonreír y restarles importancia. Por dentro me debatía entre la ilusión que me hacía vibrar y la sombra de la duda que comenzaba a crecer. ¿Tenían razón ellas? ¿Podría ser que estuviera viendo un cuento de hadas donde en realidad había una trampa? Pero cada vez que Sandro me hablaba, cada vez que me decía cuánto deseaba verme, cómo soñaba con recorrer las calles de mi país tomado de mi mano, yo me dejaba llevar por esa calidez que me envolvía y que tanto me hacía falta. Era como si mi corazón quisiera creer, mientras mi mente empezaba a lanzar señales de advertencia que yo prefería ignorar. Pasaron los días y en medio de nuestras conversaciones llenas de risas y confidencias, Sandro soltó la noticia que cambiaría todo. «Carmen, ya compré el boleto. El día está fijado. Voy a viajar para verte». Mi corazón dio un salto que casi me dejó sin aire. Durante semanas había soñado con ese momento, con la posibilidad de que sus palabras se materializaran en hechos. Y ahí estaba, claro y directo. Había una fecha. Un día marcado en el calendario que lo acercaba a mí. De inmediato corrí a contárselo a mis compañeras en el salón. Algunas aplaudieron emocionadas, gritaron como si la historia fuera suya también, y empezaron a imaginar cómo sería ese primer encuentro en el aeropuerto. Yo esperándolo con flores, él bajando las escaleras con esa sonrisa encantadora. Todo sonaba a película. Pero no todas reaccionaron con la misma alegría.
Una de ellas, con la mirada seria y los brazos cruzados, me dijo: «Carmen, ¿de verdad confías en él al 100%? Una cosa son las videollamadas y los mensajes bonitos, pero en persona puede ser distinto. No sabes quién es realmente». Otra agregó: «Mira, no quiero desilusionarte, pero todo esto va demasiado rápido. Un hombre que manda dinero, que cruza el océano por alguien a quien nunca ha visto cara a cara, no sé, suena a cuento, pero no siempre los cuentos acaban bien». Yo escuchaba sus palabras, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía atender a la razón. Mi mente me decía que fuera cauta, que pusiera límites, que tuviera un plan B por si todo no era como esperaba. Sin embargo, la ilusión me envolvía como un manto cálido, haciéndome creer que, después de todo lo vivido, quizá la vida al fin me estaba regalando una historia distinta. Finalmente, después de tanta espera, llegó el día marcado en rojo en mi calendario. Desde que abrí los ojos esa mañana, sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción que me hacía difícil hasta respirar. Pasé horas pensando qué ponerme, cómo arreglarme, repasando una y otra vez en mi mente el momento en que lo vería cara a cara por primera vez. Cuando por fin llegué al aeropuerto, mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Miraba a mi alrededor, observaba las puertas de llegada y cada vez que aparecía alguien con una maleta, me preguntaba si sería él. Entonces, entre la multitud, lo vi. Allí estaba Sandro, alto, roblo, con aquellos ojos azules que tantas veces había visto a través de la pantalla, pero que ahora brillaban frente a mí con una intensidad que me desarmó por completo. Su sonrisa era exactamente la misma, cálida, encantadora, tan familiar y al mismo tiempo tan impactante en persona. En ese instante sentí que todas mis dudas se desvanecían. Era tal cual lo había visto en las videollamadas, como si hubiera atravesado la pantalla para materializarse en mi realidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el mundo alrededor pareció detenerse. Los ruidos del aeropuerto se apagaron, la gente desapareció y solo quedábamos él y yo acercándonos poco a poco. Cuando me abrazó, sentí que mi corazón se derretía. No era un desconocido, era el hombre con el que había compartido mis días, mis ilusiones, mis secretos. Y aunque apenas estaba comenzando nuestra historia en el mundo real, yo ya estaba completamente enamorada. Ese momento, en medio de maletas y viajeros, fue para mí como el inicio de un cuento que tanto había deseado vivir. Estaba en una nube, caminando como si flotara, con una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Haber tenido a Sandro frente a mí, haberlo abrazado, haber sentido que su presencia era real y no un invento de la pantalla, me tenía como hipnotizada. Después de dejarlo instalado en el hotel, un gesto suyo, elegante, que me reafirmaba la imagen de hombre correcto y caballeroso, me dirigí al trabajo con el corazón todavía latiendo desbocado. Apenas crucé la puerta del salón, mis compañeras se abalanzaron sobre mí como una bandada de pájaros curiosos. Sus ojos brillaban de intriga y antes de que pudiera colgar mi bolso ya me estaban bombardeando con preguntas. «Carmen, cuéntalo todo. ¿Cómo fue? ¿Era igualito a las llamadas? ¿Y qué sentiste cuando lo viste?» Yo me reí nerviosa con las mejillas encendidas y las confesé lo que llevaba guardado en el pecho. «Chicas, es él, tal cual lo había visto en las videollamadas. Mismo cabello rubio, mismos ojos azules, misma sonrisa que me enamoraba detrás de la pantalla». Ellas se miraron entre sí, algunas aplaudieron emocionadas, otras suspiraron con un gesto soñador y hasta hubo quien me dijo: «Amiga, de verdad parece que estás viviendo una película». Yo solo asentí porque así me sentía, como la protagonista de una historia que había comenzado con un juego y que contra todo pronóstico se estaba convirtiendo en realidad. Por un instante olvidé las advertencias, los miedos, los ten cuidado que me habían repetido. En mi corazón solo reinaba la certeza de que estaba viviendo algo único, algo que muchas desearían y yo lo tenía frente a mí.
Por un lado, estaba la ilusión que me envolvía como una manta cálida, me sentía en una nube, viviendo lo que siempre había soñado. Pero por otro lado, no podía hacer caso omiso a las advertencias que mis amigas me repetían una y otra vez. Al principio las silencié, me dije que eran celos o simple precaución. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar cosas en Sandro que no me convencían del todo. Era encantador, sí, pero demasiado reservado en algunos aspectos. Cuando le preguntaba por su familia, cambiaba de tema con una sonrisa evasiva o me respondía con frases tan vagas que no me dejaban nada claro. No había fotos, no había historias detalladas, ni siquiera un nombre que pudiera recordar. Era como si aquella parte de su vida estuviera en penumbras. Lo más extraño era cuando yo quería presentársela a la mía. Tenía tantas ganas de que conociera a mi madre, de que compartiera un café con mis hermanas, de que viera de dónde venía yo. Pero cada vez que lo proponían, surgía una excusa, que estaba cansado, que no era el momento, que prefería esperar un poco más. Siempre había una razón para posponerlo, y aunque lo decía con dulzura, yo empezaba a sentir una punzada de desconfianza. Mis amigas notaban mi inquietud. Una de ellas me dijo sin rodeos: «Carmen, un hombre que te ama de verdad no se esconde. Si está tan orgulloso de ti, ¿por qué no quiere conocernos a todos?». Esas palabras me quedaron dando vueltas. Yo quería creer en él, quería sostener la ilusión de mi príncipe italiano, pero cada día se hacía más difícil ignorar las pequeñas grietas que se abrían en esa fachada perfecta. Y aunque trataba de convencerme de que eran simples detalles, en el fondo de mi corazón empezaba a creer una pregunta incómoda. ¿Quién era realmente Sandro? Mientras esas dudas me rondaban la cabeza, una llamada inesperada lo cambió todo. Era Sandro. Su voz sonaba distinta, más seria de lo habitual, y me pidió que fuera al hotel sin demora. «Necesito hablar contigo», me dijo. «Es urgente». Ese urgente me dejó inquieta, pero también curiosa. Así que en cuanto terminé mi turno en el salón, me arreglé con nerviosismo y fui directo hacia él. El corazón me palpitaba con fuerza en cada paso, preguntándome si iba a aclararme lo que tanto había evitado: su familia, sus evasivas, esas sombras que me hacían dudar. Cuando llegué, Sandro me recibió como siempre, con un abrazo lleno de pasión y esa sonrisa que parecía capaz de disolver cualquier temor. Por un momento pensé que todo eran ideas mías, que estaba exagerando, que de verdad él era el príncipe que había imaginado. Nos sentamos frente a frente, y después de un silencio breve que me supo a eternidad, me tomó las manos con firmeza. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y seriedad que jamás le había visto. «Carmen», dijo, y mi respiración se detuvo. «Quiero que seas mi esposa». El mundo se me vino encima de golpe. Una mezcla de alegría, incredulidad y miedo me invadió al mismo tiempo. Era la propuesta que tantas veces había imaginado en mis sueños, pero también la que me confrontaba con todas mis dudas. Allí estaba él, frente a mí, prometiéndome un futuro juntos, un para siempre que podía cambiar mi vida entera. Sentí que el aire del cuarto se volvió pesado. Las palabras flotaban en el espacio como una sentencia. «¿Quieres casarte conmigo?». Mis labios temblaban cuando le respondí casi en un susurro. ¿No crees que es un poco apresurado? Sandro, ni siquiera conoces a mi familia». Esperaba que él se detuviera, que reflexionara, que me dijera que entendía mi inquietud, pero su reacción me dejó helada. Sonrió con esa calma que lo caracterizaba y me acarició la mejilla. «La conoceré después, Carmen. No te preocupes por eso. Hay algo más que necesito mostrarte». Fue entonces cuando sacó un sobre de su maleta y lo colocó frente a mí. Mis manos, algo temblorosas, lo abrieron con cautela. Dentro había un papel cuidadosamente doblado. Lo desplegué con curiosidad y al leer lo que estaba escrito, el corazón me dio un vuelco. Mi nombre estaba allí impreso en letras claras, encabezando lo que parecía ser un contrato de trabajo. Lo miré desconcertada. ¿Un contrato? No un anillo, no una carta romántica, no una promesa de viaje o de vida juntos.
Era un documento legal, con términos que apenas alcanzaba a comprender en ese instante. ¿Qué significa esto?, le pregunté con voz quebrada, intentando mantener la calma. Sandro me sostuvo la mirada y habló con una seguridad que me inquietó aún más. Es una oportunidad, Carmen, una forma de asegurar nuestro futuro juntos. No solo quiero que seas mi esposa, también quiero que trabajes conmigo, que formes parte de mi vida en todo sentido. Con este contrato, nada podrá separarnos. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Todo lo que había parecido un cuento de hadas se volvía extraño, casi turbio. Mi nombre en aquel papel me hacía sentir atrapada, como si la historia de amor que yo había idealizado estuviera mutando en algo que no alcanzaba a entender totalmente. La ilusión seguía ahí latiendo, pero ahora estaba teñida de una duda inquietante. ¿Me estaba ofreciendo un futuro o estaba tendiéndome una trampa cuidadosamente disfrazada? Cuando salí del hotel sentía que el aire me pesaba en los pulmones. Caminaba como si mis pies no tocaran el suelo, con el sobre todavía en la mano y mi mente llena de voces que no me dejaban pensar con claridad. Todo lo que había soñado parecía torcerse en un instante y la confusión me invadía como una tormenta. No podía guardármelo para mí. Tomé el teléfono y marqué el número de mi madre. Su voz, siempre firme, aunque cargada de ternura, fue el único ancla que encontré en medio de ese mar de dudas. Le conté lo ocurrido entre sollozos, la propuesta de matrimonio, el contrato, la insistencia de Sandro. Mi madre escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar, respiró hondo antes de responder. Hija, escúchame bien. Quiero que desistas de esos planes. No me gusta cómo suena todo eso. Su tono era grave, lleno de esa sabiduría que dan los años y las experiencias que no siempre queremos oír. Y entonces me confesó algo que me heló la sangre. Yo conocí a la hija de una vecina que se fue con un extranjero y jamás se volvió a saber de ella. Un día partió con ilusiones, con promesas muy parecidas a las que ahora te hacen a ti, y desde entonces no hay rastro, Carmen. Ni una carta, ni una llamada, nada. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. El corazón me dolía porque parte de mí no quería aceptar esta posibilidad. No quería manchar la imagen perfecta de Sandro. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de aquella muchacha desaparecida, envuelto en la voz de mi madre, se instaló en mi pecho como una alarma imposible de apagar. Colgué con lágrimas en los ojos, sin saber qué hacer. ¿Y si me encontraba ante el amor de mi vida y desaprovechaba la oportunidad, o me encontraba frente a una trampa mortal? Estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Con el corazón todavía encogido después de la llamada con mi madre, decidí abrirme también con mis amigas del salón. Ellas ya sabían de mis dudas, pero esta vez les conté todo. La propuesta, el contrato extraño y las evasivas de Sandro cuando intentaba hablarle de mi familia. Sus rostros cambiaron de inmediato. Ya no había bromas ni sonrisas cómplices, solo miradas serias que me hicieron sentir aún más inquieta. Fue entonces cuando una de ellas, la más reservada pero también la más directa, me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Carmen, yo tengo un amigo que es oficial de policía. Quizás él pueda ayudarte a investigar quién es realmente ese hombre». Al principio dudé. Sentí miedo de parecer desconfiada, de estar exagerando, pero luego recordé las palabras de mi madre y la historia de aquella chica desaparecida. No podía ignorar las señales, así que acepté. Esa misma noche le pasé al oficial todo lo que sabía de Sandro. Su nombre completo, los datos que me había dado, incluso copias de las transferencias que me había enviado. Él escuchó atentamente y me prometió que investigaría. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Cada mensaje de Sandro, cada llamada suya llena de cariño me partía en dos.
¿Estaba hablando con el hombre de mis sueños o con alguien que ocultaba una verdad oscura? Finalmente el oficial me llamó. Su voz era firme, pero también cargada de compasión, como quien sabe que está por decir algo doloroso. Carmen, lo que descubrimos no es bueno. Ese hombre tiene antecedentes. Ha usado otros nombres en diferentes países y hay reportes de mujeres que desaparecieron después de tener contacto con él. Sentí que el mundo se me caía encima. Mis manos se helaron, las piernas me temblaban y el celular casi se me resbaló de los dedos. Todo lo que había construido en mi mente, la ilusión, los sueños, las sonrisas en videollamada, se desmoronaba como un castillo de arena arrasado por una ola. Me quedé helada. ¿Quién era realmente Sandro? El oficial no me dio rodeos. Su voz, firme pero cargada de gravedad, me atravesó como un relámpago. Carmen, debes hacer la denuncia cuanto antes. No solo por ti, sino porque este hombre lleva tiempo siendo buscado. Si nos ayudas, podremos atraparlo y evitar que más mujeres caigan en sus manos. Me quedé en silencio, con el celular pegado a mi oído y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a escapar del pecho. Todo lo que había vivido en esos meses pasó por mi mente como una película rota. Las risas en las videollamadas, los mensajes dulces, las promesas, el sobre con el contrato, su abrazo en el aeropuerto. Y ahora la verdad desnuda y cruel. Sandro era un prófugo, un estafador, un depredador que jugaba con ilusiones. Me costaba respirar. Parte de mí quería negarlo, tapar mis oídos y seguir creyendo en el cuento de hadas que me había inventado. Pero otra parte, la que había escuchado a mi madre y ahora al policía, sabía que debía actuar. Si me quedaba callada, no solo me ponía en riesgo a mí misma, sino que también permitía que él siguiera haciendo daño. Con manos temblorosas, acepté. «Está bien», dije con la voz entrecortada. «Haré la denuncia. Díganme qué tengo que hacer». El oficial me explicó el plan. Debía mantener el contacto con Sandro como si nada hubiera pasado, responder a sus mensajes, seguirle la corriente, y mientras tanto, la policía rastrearía cada movimiento suyo. La idea era traerlo, mantenerlo cerca y finalmente atraparlo cuando estuviera más confiado. Colgué con el estómago encogido y lágrimas en los ojos. Me sentía usada, engañada, pero también sabía que había encontrado una fuerza dentro de mí que jamás había imaginado. La fuerza de enfrentar a la verdad y de luchar no solo por mí, sino por todas las que podrían caer en su trampa. Aquella noche miré mi reflejo en el espejo y, aunque rota, me prometí algo. No volvería a ser víctima. Esta vez sería la mujer que pondría fin a la mentira. Volví a verlo como si nada hubiera pasado. Entró al café donde nos habíamos citado con la misma sonrisa que me desarmaba, el mismo gesto de cariño que ya conocía por las llamadas. Por fuera jugué mi papel a la perfección. Reí, tomé su mano, fingí sorpresa por algún regalo que me trajo. Mi voz sonaba tranquila, mis gestos hablaban de confianza. Por dentro, sin embargo, mi pecho latía como un tambor de guerra. Sabía que la policía nos vigilaba, que cada palabra mía estaba siendo escuchada por alguien que aguardaba el momento justo. Mientras hablábamos de planes, de viajes, de nuestro futuro, mis dedos jugaban con la servilleta sobre la mesa. Cada movimiento era una señal medida, un minúsculo código que me recordaba que no estaba sola. Él seguía con su encanto, con historias bien ensayadas que yo ya conocía de memoria, pero ahora las palabras me llegaban con un sabor amargo. Pensé en todas las mujeres que, quizá, habían creído en un abrazo como el suyo y nunca volvieron a contar la historia. Esa idea me daba fuerza. Cuando se levantó para pagar, sentí que el nudo en mi garganta se apretaba. Llegó la hora. Por un instante sus ojos se clavaron en los míos con algo parecido a la ternura, o quizá a la sospecha. Y yo le sonreí, reteniendo en mis labios la mezcla de repulsión y alivio que hervía en mí. Fue en ese segundo cuando escuché pasos firmes acercándose. La voz del oficial era clara, las órdenes cortas. Hombres con chalecos entraron sin hacer ruido. Todo sucedió en una sucesión rápida, como en una película que ya conoces pero de la que no puedes apartar la vista.
Lo vi irse en silencio, esposado, la misma boca que tantas promesas había hecho, ahora mudada a un gesto de derrota. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, me invadió una oleada de sensaciones contradictorias, miedo aún latente, pero también una inmensa, aliviante certeza de haber hecho lo correcto. Lloré sin vergüenza, primero por la traición, luego por la liberación. Sentí que una carga pesada se despega de mis hombros y que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, declaraciones y emociones. La policía me acompañó en cada paso. Mis amigas se turnaron para cuidarme y mis manos, que antes temblaban por el pánico, ahora se aferraban a la posibilidad de reconstruir. Hubo momentos oscuros. Insomnio, recuerdos que irrumpían como olas, pero también destellos de esperanza, la ternura de mis hijos, la fortaleza de mi madre y el apoyo incondicional de quien me ayudó a salir. Poco a poco, empecé a sentir que mis heridas podían sanar. Con el tiempo, fui reconstruyendo mi vida pieza por pieza. No fue lineal ni fácil. Hubo días de retrocesos y de preguntas sin respuesta, pero también descubrí en mí una resiliencia que desconocía. Empecé a hablar con terapia, a confiar en un círculo de apoyo, a trabajar en pequeños proyectos que me devolvían confianza. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía, y que contar mi historia puede ser un faro para otras. Si hay algo que aprendí y que quiero dejar aquí como un susurro de fuerza para quien me lee, si sientes que algo no está bien, confía en esas alarmas internas. Busca apoyo. No estás sola. Y si has vivido algo parecido, comparte tu experiencia. Tu voz puede ser la mano que otra necesita para empezar a caminar hacia la libertad. Deja en los comentarios tu historia. Me gustaría leerte.